Nuestro saludo para el señor general don José Gallardo y para usted, señor doctor Gustavo Medina. A la distancia estamos en contacto este momento con el coronel Alberto Molina. Está viéndonos por allá. Mi coronel, un saludo cordial para usted en la ciudad de Guayaquil. Usted está laborando por esta temporalidad ya bastante dilatada en el puerto principal. No habíamos tomado en cuenta ese inconveniente, pero no, pues ahí estamos para un poco anticiparnos. Las redes trabajaron incesantemente a través de un contenido, una conversación que fue captada por alguien, en donde el ciudadano aparentemente guayaquileño mencionaba que había habido una importante reunión de cúpulas del Estado ecuatoriano y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que había habido una tensa situación que les correspondió vivir a los dos sectores, que no encontraban un punto de coincidencia y que la situación estaba complicándose cada día más. Me estoy refiriendo, señoras y señores, al reclamo que el régimen le ha presentado a la institución militar, advirtiendo de que él ha comprobado, en este caso el señor presidente como jefe de gobierno, ha comprobado que los dineros entregados al ISPA, que es el seguro social de nuestros militares, pasivos y activos, habían sido desmesuradamente calculados o algo por el estilo. Nos explicará mejor el señor general Gallardo, quien desde hace ya son meses han estado, al igual que otros compañeros del Ejército, de la Marina y de la Aviación, han estado permanentemente reuniéndose en diferentes sitios, más el Colegio Militar Eloy Alfaro y algún otro recinto de la Armada Ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, para ver qué novedades, qué aperturas, qué comprensiones se gestan de este difícil momento en relaciones que están viviendo. Pero me parece que el presidente de la República quiere someter a la institución militar simple y llanamente a una obediencia ciega. Es decir, es orden del presidente, ha mencionado el señor ministro de la Defensa, según un testimonio que no tiene validez, pero que para darle una muestra del grado de incomprensión, diríamos, el grado de diferencia que existe entre lo que piensa la institución militar y lo que piensa el señor presidente de la República, léase el gobierno nacional, existe este momento. Y está en un punto mucho más complicado que días anteriores. ¿Por qué puede haberse complicado esta situación? General, si fuera tan amable, le voy a pedir a usted que tenga la bondad de darme su autorización de respeto, desde luego, para pasar con Guayaquil, con el señor coronel Molina, que está a este momento atendiendo y viéndonos a través de la televisión digital nuestra, nos está viendo que estamos instalados para tratar de esta temática. Como el escenario ha sido guayaquileño, seguramente a usted le hicieron escuchar también esa transmisión de una experiencia que no es tan halagüeña,
si es que es verídica, se ve que están al borde de una situación que puede convertirse en un escenario muy tenso y complicado de poder solucionarlo. No sé cuál sería la posibilidad de entender lo que está ocurriendo en las relaciones presidente Correa, Fuerzas Armadas Ecuatorianas activas y pasivas. Muy buenos días, señor coronel Alberto Molina. Está ocurriendo en las relaciones presidente Correa, Fuerzas Armadas Ecuatorianas activas y pasivas. Muy buenos días, señor coronel Alberto Molina. En primer lugar, mi cordial saludo a mi general José Gallardo, a la distancia, lo mismo, a un amigo entrañable como es el doctor Gustavo Medina y a usted, Gonzalo. En un artículo que está publicado, usted continúe, coronel, porque hay un retraso, naturalmente, y bajemos el volumen porque está saliendo en dúplex. Entonces, bajemos el volumen en Guayaquil y usted solamente sosténgase con el teléfono. La consigna es que obedezca al teléfono, a los tiempos que le da el teléfono suyo. Ok, adelante, coronel. Somos obedientes y no deliberantes. Mire, Gonzalo, el tema, como dice un artículo de José Hernández en Cuatro Pelagatos, es un tema que el mismo presidente ha ido creando y atizando. Y no este es un evento más y que quiere seguir, digamos, en la confrontación el señor presidente. El tema de los amanes y la decisión unilateral que no corresponde, ahí tenemos un jurista de la calidad del doctor Gustavo Medina, que no corresponde al señor presidente rogarse funciones de juez. Ni el procurador, el mismo doctor nos ha dicho, y el contralor no son jueces. Si bien es cierto, la ley, la Contraloría puede establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, pero no con el ISPA, porque la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, artículo primero, entre otras cosas, dice, no está sujeto a la intervención de la Contraloría General del Estado. Yo creo que el doctor Medina nos puede aclarar un poco más en este sentido. Pero quiero indicarle, Gonzalo, y a quienes nos escuchan, que aquí en Guayaquil estamos organizados los militares en servicios pasivo, en lo que se denomina el Frente de Apoyo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de apoyo a las Fuerzas Armadas guayas. Esta organización reúne a los militares oficiales y tropas de las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación. Y el día jueves, en una reunión donde estuvimos más de 300 personas, personal de tropa y oficiales, establecimos un documento que se llama Manifiesto al presidente Rafael Correa y a los militares miembros del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Qué resolvimos? Un minutito. Primero, exigir al presidente Correa que públicamente rectifique la comparación hecha al sistema de seguros de cesantía con los fraudulentos sistemas Ponzi y del notario Cabrera. En la semana anterior, el presidente de la República hizo esa comparación al tema de la cesantía militar con este sistema de Carlos Ponzi, que fue un famoso delincuente de origen italiano que estafó a inversores allá por los años 20. Y bueno, y es más conocido el tema en nuestro país del tema notario Cabrera. Entonces, mire, es un insulto más, ¿no?, del presidente a las Fuerzas Armadas con esta comparación realmente que nos duele, porque es una cuestión incriminatoria y falaz que nos hace el presidente Correa con el sistema que inventó este delincuente. Segundo, rechazar la orden ilegítima del presidente Correa de devolver, entre comillas, 41 millones de dólares en el caso de la venta de los terrenos de los amanes, asunto que debe ser resuelto por los jueces competentes. Aquí tengo en mi mano
la escritura pública de la notaría 40 del doctor Godofredo Tandazo, donde dice, en el último acápite, soluciones de controversias. En los casos de acuerdo parcial o imposibilidad de llegar a un acuerdo, las partes podrán iniciar procesos judiciales ante el juez competente de la ciudad de Quito. De manera que no es la orden del presidente, por más presidente que sea, que ordene la devolución, sino es un proceso donde este documento es ley para las partes, como conoce perfectamente el doctor Medina. Y el tercer punto de la resolución dice respaldar todas las decisiones de los militares miembros del directorio del ISFA y de manera especial a su director, que beneficien nuestros legítimos intereses, y los exhortamos a que mantengan una posición firme en defensa del patrimonio de nuestra seguridad social, que pertenece a todos los miembros del servicio activo y pasivo de nuestras Fuerzas Armadas. Eso es lo que ha hecho hasta el momento, y conocemos la firmeza del general Juan Vivero, que le alentamos, le aplaudimos y le apoyamos, licenciado Rosero. Mi coronel, yo tengo en mis manos también un comunicado, no es un comunicado, más bien es un oficio destinado al señor brigadier general Juan Francisco Vivero Viteri, el director general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, suscrito por el señor ministro de la Defensa Ricardo Patiño Aroca, en donde le dice, con alcance al oficio, un numeral y fecha 2 de mayo del 16, y en relación a la instrucción impartida a usted en la reunión mantenida en mi despacho el 3 de mayo del presente año, o sea, la víspera, le dispongo que proceda a la rectificación y o modificación de los actos que sean necesarios para recuperar y devolver los valores pagados en exceso en la compra de los 66 lotes del terreno Parque Los Amanes, que fueron vendidos por el ISFA al Ministerio del Ambiente, conforme ha sido dispuesto por el Procurador General del Estado, en el oficio 3625 de 18 de noviembre del año 2015, y acorde a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en el informe del examen especial al referido proceso de compra-venta. En tal sentido, hágame saber hasta el viernes 6 de mayo del 2016, le pone plazo, sobre las acciones internas y ante las entidades correspondientes realizadas con la finalidad de cumplir las disposiciones y recomendaciones emanadas por los referidos entes de control. Atentamente, Ricardo Patiño, ministro de la Defensa. Esto venía resonando como una especie de ultimátum o algo por el estilo. Y creo que no le estoy exagerando la nota, en una relación informal, en una relación informativa, digamos, nada convencional, se manifiesta, y que apareció este fin de semana en redes, se manifiesta que Patiño y Vivero se reunieron en el Ministerio de Defensa y que el desenlace no pudo ser peor. Fuentes militares que pidieron, obviamente, el anonimato, Vivero se negó a firmar una fórmula que le presentó Patiño, lo que llevó al ministro a perder la paciencia, dice la nota, y formularle reclamos en tono elevado. El general Vivero, según las fuentes, no se quedó atrás, y también respondió en un tono similar, por lo que la cita no tuvo el resultado que esperaba el gobierno. De ahí vienen otras
circunstancias que aluden a lo tensa que se mantiene la relación y lo poco factible de arreglo que tiene el entuerto, digamos, la forma como el presidente Correa quiere que se le obedezca. Entonces, mi primera pregunta que le formulara a cualquier ciudadano en cualquier estado llano de nuestro país es: ¿y puede ordenarle el señor presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Puede decirle al general en pasivo, el general Vivero, hágame el favor de entregarme ese dinero o cosa por el estilo? Seguramente eso es lo que constituyó el primer argumento que le debe haber manifestado el señor ministro de Defensa al general Vivero, diciéndole, y creo que así le ha dicho, es una orden del señor presidente de la República. Parece que estamos en un terreno poco informal, pero no es nada oficial, aclaro, pero eso es lo que circulaba en redes sociales este fin de semana. Como ex procurador general del Estado, doctor Medina, ¿cómo ve usted esta situación? Primero, un placer participar en esta mesa con el general Gallardo y con el coronel Molina sobre un tema que lamentablemente en mi propia expresión me parecería que se ha agriado, para utilizar alguna palabra que pueda expresar la situación de gravedad en la que esta relación se ha puesto. Para referirme a su preocupación, en el orden estrictamente jurídico, un acto jurídico y una escritura pública de compra-venta de un bien raíz, de un inmueble, es un acto jurídico que se perfecciona con la celebración de la escritura pública y con la inscripción de ella en el registro de la propiedad en el cantón en donde están situados los bienes materia de la compra-venta. De modo que estamos frente a un acto jurídico perfeccionado. Como señalaba el coronel Molina, los contratos son ley para los contratantes y hay que atenerse naturalmente a sus estipulaciones y además a las disposiciones legales que norman esos actos. Los contratos, una vez perfeccionados legalmente, no pueden dejar de existir, para ser simple en la expresión. No pueden invalidarse, sino a través de dos caminos. Uno, el acuerdo entre los contratantes, que debe seguir el mismo camino que se utilizó en la celebración del acto principal, cuya invalidez se está acordando en un acto posterior. Y el otro camino es la decisión de un juez, si es que no hay acuerdo entre las partes. La decisión del juez que puede invalidar ese acto jurídico, en este caso la escritura pública, si hay causas legales para ellos. ¿Y cuáles son las causas legales? Pueden referirse al precio. Y si se trata del precio, hay una figura jurídica que se llama la lesión enorme, que consiste en pagar como precio de un bien más del doble o menos de la mitad del justo precio de ese bien. ¿Y quién calcula el justo precio? Perdone. Vamos a hablar de ese particular un poquito más adelante. De modo que se puede plantear
lo que se denomina rescisión por lesión enorme. Pero ocurre que esa acción rescisoria solo tiene 4 años de duración para que ella prescriba. Y si ese acto se produjo en el 2010 a esta parte, esa acción estaría prescrita. Otra de las causas legales puede ser el que en el acto no se hayan cumplido los requisitos establecidos por la ley para su validez. Entre esas causas está la posibilidad de incurrir en lo que se denomina un acto violatorio del derecho público. Y aquí viene precisamente el análisis que el juez debería hacer del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Disposición a la que desde luego yo me he referido en algunas otras oportunidades. Este largo artículo, que tiene, si mal no recuerdo, 11 incisos, solo en el 11º de ellos se refiere a la transferencia de bienes raíces entre instituciones del sector público y señala que para el efecto no se ha de requerir declaratoria de utilidad pública o lo que comúnmente se llama expropiación. Y determina que para ello se requiere el acuerdo, naturalmente, entre los representantes de las instituciones públicas que da y que recibe ese bien, y puede hacerse naturalmente mediante venta, donación, etcétera, etcétera. A esto, el reglamento de esta ley, me estoy refiriendo al texto vigente de esa ley al tiempo de celebración del contrato de compraventa. A esto, el reglamento de esa ley solo agrega que el acuerdo debe ser debidamente motivado. De suerte que en estas circunstancias hay que volver a los 2 caminos. Y el primero de esos caminos, decía, es el acuerdo entre las partes. Pero el acuerdo de las partes debe replicar el propio sendero que siguieron en el procedimiento inicial. Si hubo un acuerdo, una decisión del directorio del ISFA para permitir o autorizar esta transferencia, debería haber una decisión del directorio del ISFA para autorizar que se deje sin efecto esa transferencia. Y solo después de eso, el ejecutivo del ISFA, que se llama director, puede naturalmente ir con la otra parte a una notaría para solemnizar o formalizar este nuevo acuerdo. Si esto no ocurre, vuelvo a señalar, no hay sino el camino judicial. Camino judicial en el que habrá, naturalmente, si es que se llega a plantear la nulidad de esa escritura pública, el juez tendrá que analizar con detenimiento el contenido del artículo 58 de la ley que he mencionado, que solo fue reformada en octubre del 2013. Algunos incisos de ese artículo 58 mereció un cambio que data del 14 de octubre del 2013. Pero mientras tanto, al tiempo de celebración de esa escritura pública, estaba vigente el texto original de esa ley al que me he referido. Perdone, doctor. Como es un asunto eminentemente judicial, esta parte de la entrevista compartida, le hago notar a la audiencia y a sus importantes servicios de asesoría que la otra vía, como usted manifiesta, es la judicial.
pero previo a un dictamen de un juez que establezca que en efecto hubo un sobreprecio y que el dinero debe ser devuelto. Esta es la vía que el gobierno no quiere aceptar, porque puede resultar una vía muy lenta y la exposición mediática del tema puede terminar complicándolo todo, han dicho en la discusión, porque esta es una relación informativa que no tiene carácter oficial, pero tiene sentido. No sé qué nos pueda agregar algo para recibir el punto de vista eminentemente jurídico del ex procurador Medina. ¿No nos puede agregar algo más que usted conozca, señor coronel? Adelante, coronel. Le está llegando. Bueno, yo a lo que agrega, pues con todo el conocimiento del doctor Medina, yo me permito indicar que uno de los argumentos del gobierno es que no se hizo el avalúo con el catastro municipal, sino con la DINAC, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, que como conocemos es un organismo del Estado que pertenece al Ministerio de la Vivienda. Pero un antecedente valría agregar aquí. Exactamente el 17 de octubre del 2003, hace un avalúo la DINAG pedido por el municipio de Guayaquil y le compra, que aquí tengo la escritura pública, el 14 de octubre del 2005, o sea, 5 años antes, es antecedente, compra para la autopista terminal terrestre Pascuales, hoy llamado Santa Narcisa de Jesús, 23,2 hectáreas, y paga el municipio al ISBA 1.255.154,42 centavos, con el avalúo de la DINAG. Imagínense, el mismo municipio prescinde, porque obviamente podía hacerlo la DINAG y no el catastro municipal. Eso es lo que yo quería agregar, Gonzalo, a la explicación pues hecha por mí y luego por el eminente jurista que es el doctor Gustavo Medina. Muchas gracias, coronel. Esto del dictamen también amerita un punto de vista suyo, ex procurador Medina. Si se refiere al dictamen del procurador y del contralor. De un juez, dice, bueno, que establezca primeramente, que en efecto hubo un sobreprecio. No, pero creo que hay que puntualizar. A ver. El tema del precio. No entra. El tema del precio ya estaría superado por el transcurso del tiempo. Porque la acción rescisoria, se llama legalmente. La que nos explicaba. Por lesión enorme, dura 4 años. Quedaría la posibilidad de demandar la nulidad de esa escritura, concretamente por lo que se llama objeto ilícito, es decir, por haber violado una disposición que forma parte del derecho público ecuatoriano y concretamente el artículo 58 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y naturalmente me voy a referir al tema del avalúo municipal desde mi personal perspectiva. Según esa norma, vuelvo a repetir que tiene 2 partes. Los 10 incisos se refieren a lo que comúnmente se llama la expropiación, que empieza por un acto del poder público que se llama declaratoria de utilidad pública e interés social. Una institución del sector público expropia un bien que es de propiedad particular para destinarlo a alguna necesidad. En ese caso, se abre la posibilidad de que haya un acuerdo entre las partes y ese acuerdo debe estar en función, no dice la ley, de lo que está constando en el catastro, sino del avalúo que realice la sección correspondiente del municipio, que debe ser actualizado, comercial y actualizado. Es decir, según la disposición vigente, eso servía de base para un acuerdo que es posterior a una declaratoria de
de expropiación, no propiamente cuando se trata de asuntos que se refieren a la transferencia de bienes entre instituciones del sector público, en el cual se dice no se requiere expropiación, con la circunstancia de que según el texto original de la ley, que estuvo vigente hasta octubre del 2013, el avalúo municipal no era obligatorio para el juez en caso de que se tenga que decidir el pago del precio a través de lo que mal se llama el juicio de expropiación. Ahora sí, con la reforma de octubre del 2013, ese avalúo es obligatorio. De ahí que prácticamente ya no se requiere, ya no es fundamental el juicio de expropiación, porque estaría fijado el precio por el avalúo catastral correspondiente. En suma, vuelvo a repetir, si es que llegara naturalmente a discutirse judicialmente el asunto, deberá analizarse con verdadero detenimiento el contenido del artículo 58 vigente al tiempo de celebración de ese acto en los términos que ese artículo está contenido. Y vuelvo a señalar, ese artículo solo en el inciso final se refiere a esta circunstancia de la transferencia de bienes entre instituciones del sector público. Claro que este inciso deja la posibilidad de que si no hay acuerdo entre los personeros de las instituciones del sector público que van a hacer ese posible acuerdo, deja también la posibilidad de que una institución del sector público declare la expropiación de un bien de otra institución del sector público. Pero en el caso que nos ocupa, no estamos frente a esa situación. La única exigencia, vuelvo a repetir, es el acuerdo entre las instituciones, entre los personeros de las instituciones, y ese acuerdo debe ser debidamente fundamentado. Ahora, y el tema del precio que se determina, por lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, se lo hace sobre la base de lo que se llama la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, que es una institución que ahora pertenece, si mal no recuerdo, al Ministerio de la Vivienda. Seguramente se recurrió, y según lo que hemos visto también, es la propia ministra del Ambiente la que le solicita a esta, que es las siglas de esta dirección, el avalúo de este asunto. De suerte que hay que ver qué es lo que dice la Contraloría respecto de ese avalúo, porque lo que he visto simplemente en la prensa es que hay la recomendación de la Contraloría de que se devuelva los 41 millones. Pero lo que hay que hacer para eso es recorrer el mismo camino que se transitó en el inicio. Y ahí podría naturalmente pues establecerse las responsabilidades si es que hubiese alguna posibilidad de que se habría incurrido en algún error o en algún hecho que podría ser ilegal. De suerte que queda la posibilidad de plantear un juicio de nulidad de esa escritura por objeto ilícito, asunto en el que, debo reiterar, deberá discutirse con profundidad el contenido y darle la verdadera interpretación al artículo 58 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Quiero referirme muy ligeramente a lo que señala el coronel Molina en cuanto al control de la Contraloría General de la Nación respecto de los hechos. Personalmente pienso que el ISPE es una institución pública, nace de una ley, y en siendo una institución pública está sometida al control naturalmente de la Contraloría General del Estado. Pero la Contraloría General del Estado, vuelvo a repetir, no es juez.
puede naturalmente llegar hasta establecer responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles o indicios de responsabilidad penal, y ahí naturalmente se queda la facultad de la Contraloría. Pero la Contraloría, ¿qué estaría defendiendo con mayor rigor? No, lo que sabemos, no, yo no conozco, no sé si usted dispone de el informe de Contraloría. Lo que conozco es que la Contraloría recomienda la devolución de 41 millones. Y actúa como juez. No, pero solo recomienda, los jueces no recomiendan, los jueces disponen. Ordena, ya. Los jueces disponen. Aquí hay una recomendación, pero esa recomendación hay que llover sobre mojado. Para hacerse efectiva, requiere declarar sin efecto la escritura de diciembre, parece, del 2010, porque esa es la fuente sobre la cual ingresaron esos valores a la caja del Instituto. ¿Tampoco puede disponer el señor presidente de la República? Naturalmente estamos pues en un asunto, como yo he señalado, eminentemente jurídico. Jurídico. Muy bien. Su lectura, señor general Gallardo, mil perdones, pero había que tomar contacto con toda esta realidad en homenaje al público que nos esté escuchando y la comprensión global que tenga la ciudadanía sobre este tema. Bienvenido, general. Gracias, Gonzalo. Es una satisfacción compartir con el doctor Gustavo Medina y el coronel Molina, que los saludo cordialmente. Compartir este panel. Bueno, el doctor Medina, con gran lucidez y conocimiento jurídico, ha hablado extensamente de este tema. Yo más bien me voy a referir a asuntos, diría, prácticos. La Contraloría presenta un informe que, según he escuchado el día de ayer, al representante de los retirados en el directorio del ISFA, no está firmado por el Contralor, esa recomendación. Primero. ¿Está firmado por el subrogante? Celi se llama el doctor. No sé por quién esté firmado, pero no está firmado por el Contralor. Titular. Segundo, habla allí de presuntas arbitrariedades cometidas. Y yo quiero referirme a este tema. El directorio del ISFA había adquirido años atrás esos terrenos con el objeto de hacer allí una gran urbanización que no se iba a realizar en un año, sino en 5, 10, 15 o 20 años, con el objeto de solucionar el déficit actuarial del ISFA. ¿Por qué? Porque mientras en otras instituciones hay 5, 6, hasta 8 aportantes frente a uno que recibe los servicios, en las Fuerzas Armadas hay 1 a 1, más o menos. Y peor aún, después de que el presidente resuelve que las Fuerzas Armadas disminuyan de 42,000 hombres a 34,000 hasta el año 25. Entonces era un deber del directorio velar con una visión de futuro por esos retirados de las Fuerzas Armadas. Y esa es la razón para adquirir esos terrenos. Pero en un momento dado, el ministerio que dirigía la señora de Medio Ambiente declara de utilidad pública esos terrenos para fines recreacionales. Así declara.
Y el ¿Se refiere presidente a la exministra Aguiñaga? a la exministra Aguiñaga. Y el presidente dice públicamente, yo le he escuchado, que él presionó para que el directorio resuelva vender esos terrenos. Lo ha dicho públicamente, que él presionó. Porque naturalmente, habiendo ese plan para solucionar el déficit presupuestario, de ninguna manera quería el directorio vender esos terrenos. De manera que el directorio fue forzado a vender esos terrenos. Muy bien, eso en cuanto a presuntas arbitrariedades. Yo quiero decir que allí no hay arbitrariedad ninguna del directorio. Por otra parte, lo hacen y a pedido de la ministra con un avalúo del órgano que existe en el país para ese propósito, el DINAC. ¿No es cierto? Bien, se venden, por allí siempre se dice 4 lotes. No son 4 lotes, son 4 macro lotes, 100 o 200 hectáreas, a 15 minutos del centro de Guayaquil, por una vía de 6 u 8 carriles. Esa visión tuvo el directorio del ISPA para cubrir el déficit actuarial, que será tremendo, porque solamente aporta uno para que se pague a uno del servicio pasivo. Entonces, esa es la justificación que tenía el directorio. Me han dicho que en esos momentos en que compraban esos lotes, el ISFA, para realizar ese programa, ya había un déficit actuarial de $300 millones. Pero eso se iba a multiplicar y se va a multiplicar fantásticamente. Hay que tener en cuenta que en 2006 se realiza la homologación de las remuneraciones de los militares. ¿Por qué se realiza? Porque prácticamente la gravísima crisis del año 99 había prácticamente reducido esos salarios tremendamente. Una comisión de la que era parte las Fuerzas Armadas seguramente, pero con otros organismos, determinó los términos de esa homologación que se realizaba en 5 años. El presidente Correa la redujo a 4 años, o sea que fue un acto de ese Apertura. gobierno. Esto me refiero porque hay una insistencia sobre las grandes remuneraciones que perciben los militares. Quiero decirle que hasta el año 2006, todos los militares, oficiales o tropas que llegaban a tener 30 años de servicio, lo que exigía la ley para todo el mundo, recién podían percibir el 70% de su remuneración en servicio activo. Así nos retiramos todos, con el 70% de la remuneración del servicio activo. Después, a partir del 2006 y en el gobierno actual,
se ha ido incrementando 1 punto, 2 puntos a ese límite. Porque cuando nosotros nos retiramos, yo era, por ejemplo, general de ejército, pero a partir de los 30 años no se incrementaba 1 centavo el valor del retiro. Se mantenía el 70%. Y nosotros lo habíamos aceptado como una cosa natural. Es en este gobierno lo que se realiza, esos incrementos que le hacen decir al presidente, escandalizando al país, que los militares en servicio pasivo reciben un retiro mayor que el de un militar del mismo grado en servicio activo. Eso es responsabilidad de este gobierno, haber permitido ese asunto. Eso es necesario que quede claro, porque ¿qué es lo que se dice? Yo he escuchado, un general con 32 años de servicio recibe 145 millones de dólares por su jubilación, por su cesantía, y un sargento 105 millones con 32 años. Entonces, no es justo que se hable de 200 millones de la máxima jerarquía actual frente a la de un soldado, para decir que hay unas abismales diferencias en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas hay el criterio de que debe permanecer lo que era antes. Nos retirábamos a partir de los 30 años con el 70%, y aunque se llegue a los años que sea de servicio. ¿70% de qué? De la remuneración del tiempo activo. Mire, yo me retiré en el año 1992 con una cesantía de alrededor de $36,000, hablando en dólares. Porque esos eran los tiempos, esas eran las remuneraciones de esos tiempos, ¿no? Después han ido mejorando los sueldos y naturalmente suben en el porcentaje de los de activo, también los Usted retirados. dice, nunca ha habido una exigencia de parte de los activos y pasivos militares, claro, al gobierno del presidente. Más bien, el señor presidente ha buscado congraciarse con la institución militar. ¿Podríamos no sé, colegir aquello? Tal vez colegir. Yo no sé las interioridades que se realizaron para hacer esos cambios, ¿no? Pero lo que quiero decir muy claramente, que no tiene razón el presidente de la República para tratar de enemistar entre oficiales y tropa, haciendo creer que está abusando, que ha habido un espíritu de abuso en los miembros del alto mando. Eso no existió antes del gobierno actual. ¿Por qué se infectaron las relaciones? ¿Con quién? Entre la institución militar y el señor presidente. Bueno, porque el presidente, desde que inició el gobierno, creía que las Fuerzas Armadas debían transformarse en una parte del partido gobernante, como ha ocurrido ¿Por qué en dice Venezuela. Eso? ¿Le dio alguna demostración? ¿Cómo no? Muchas. Por ejemplo, de inicio en Guayaquil, dijo en una reunión donde estaban oficiales y tropa, que salgan los oficiales, que quería reunirse solamente con su tropa. Después, en muchos de sus discursos de las sabatinas y en otras circunstancias, trata
de establecer una relación de pugna entre oficiales y tropa. Si eso es público, entonces no han sido las Fuerzas Armadas las que se han enemistado con el gobierno, sino que el gobierno las ha puesto en esa situación. Ahora... Pero les ha premiado de alguna manera, les ha congraciado con estos incrementos que usted mismo alude. No han sido a presión de la institución militar, sino por la... Bueno, primero, el incremento de las remuneraciones no fue hecho por este gobierno. Fue hecho en el 2006 y fue hecho porque estaban los sueldos de los militares completamente bajos. Deprimidos, sí. Y hubo una comisión de varias instituciones públicas. No le corresponde a él reivindicar, porque él ya entró en el 2007. Claro, él lo que hizo fue que el plazo, que era de 5 años, se ajuste a 4. General, ¿cómo cree usted que hay que solucionar este conflicto? Bueno, yo creo que... ¿Usted le ve peligroso a este conflicto? Yo creo que el doctor Gustavo Medina realmente... ha encontrado unos caminos. Nos ha dado, pues, los caminos posibles de solución. Yo lo que creo que el directorio de el ISFA tiene disposiciones legales que cumplir. Y la fundamental es velar por el futuro de esa institución. Entonces es completamente legítimo que esté defendiendo sus intereses, con la idea que cuando se compraron esos terrenos pudieron haberse comprado a precios menores. Pero al momento, a 15 minutos de Guayaquil, habría que determinar cuál era el valor real. Hicieron un buen negocio quienes compraron. Claro, el directorio, una gran previsión, el directorio del ISFA, para haber comprado esos terrenos oportunamente, ¿no? No, después cuando los vende, las personas que compran, es decir, el Estado que compra. No, los terrenos fueron para el Parque de los Amanes. Sí. Los que el Estado le hizo entregar al ISFA. Yo creo que el Estado debió, en ese momento, haber negociado con el ISFA y entregarle en otro sector terrenos donde pueda desarrollar su programa, porque de otra manera le estaba cortando la posibilidad de que esa institución pueda, con una gran previsión y sabiduría, solucionar el déficit actuarial que ya he hablado, inmenso, que se debe estar produciendo en el ISFA. Esa solución del déficit actuarial para este gobierno y para los futuros era conveniente que la misma institución solucione ese problema y no vaya dentro de unos cuantos años a decirle: Estado, el ISFA está completamente quebrado, solucione este problema. No es cuestión de decir el Estado garantiza, pero ¿con qué garantiza? Para eso se necesita una gran cantidad de dinero y el directorio del ISFA estaba tomando oportunamente las previsiones, que las anuló la disposición del gobierno. ¿Usted cree que allí hay, como dice el Contralor, arbitrariedades? Seguramente se refiere al gobierno, no al directorio del ISFA. ¿Pero están encaprichados o solo el señor presidente está encaprichado en hacerse en esta puja, en este desencuentro, alzarse con la victoria? El coronel Molina nos ha dicho que está comparando el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas con una piramidación. Yo no he tratado de entender eso y no entiendo para nada,
Pero ese es irrogarle a las Fuerzas Armadas una terrible ofensa. Sí. ¿Por qué? El ISFA funciona de acuerdo a una ley dada por el Congreso Nacional. No es un acto de arbitrariedad de nadie. El Congreso, en justicia, vio que tenía que hacer eso. ¿Y usted no cree que pasen de este Viernes Negro que dicen los periodistas que configuran la revista Los Cuatro Pelagatos? Dice que ha sido bastante complicado el día viernes. Lo califican de Viernes Negro en las relaciones gobierno-Fuerzas Armadas. Vea, yo creo... ¿Qué conoce usted, general? Yo no conozco nada realmente, sino lo que dice la prensa. Uh-huh. Pero lo que creo es que el directorio Uh-huh. del ISFA y el gerente o director ejecutivo, no sé exactamente qué cargo tenga el señor general Vivero, que es un general de la Fuerza Aérea en servicio activo. Gerente es. ¿Gerente? Del ISPA. Sí, yo creo que ellos están cumpliendo su deber, porque tienen deberes en relación a la ley que está sobre el capricho de cualquier persona. Que usted conozca los altos jefes en servicio activo de las 3 ramas de la institución militar. Le han otorgado al directorio del ISPA absolutamente todo el apoyo para que defienda este patrimonio. Bueno, es que el alto mando es justamente el directorio del ISPA. Yo creo que ellos están actuando correctamente y les felicito que actúen en esa forma, porque yo también comparto... Pero el ministro de Defensa, que es un tanto corajudo para defender a su presidente, les ha dicho que hagan el favor de respetar que es una orden del primer mandatario y que devuelvan. No puede dar, ya nos ha dicho el doctor Medina, dar esas órdenes el presidente de la República. ¿Y si las diera? Bueno, justamente es el problema, ¿no? Es un asunto, no obstante, judicial, es un asunto claro, de derechos. Claro. Ahí está el problema. No es una orden institucional o de respeto o irrespeto al señor presidente, es otra cosa. Así es. Ahora, yo quisiera concluir mi intervención, sí, porque hay cosas que no conoce la generalidad de la población. Tenga la onda. Por ejemplo, el tiempo de servicio se ha ido incrementando tanto para oficiales como para tropa. Yeah. Este momento, desde el grado de capitán hasta el grado de coronel, en cada jerarquía son 7 años. De manera que si un oficial se gradúa normalmente a los 22 años, porque tiene que pasar 4 años en la escuela militar, estará llegando a la situación de ser calificado para general a los 59 años. De allí tendrá 5 años como general de brigada y 3 años como general de división. Recién a los 67 años podrá estar en condiciones de ser designado jefe del comando conjunto o comandante general del ejército. De manera que, como ve usted, son tiempos largos de servicio a la institución, que en esas cosas yo quisiera que las autoridades del gobierno sean claros y le digan al país, para no malquistarle al país con sus fuerzas armadas. Nada más. No, muchas gracias, general Gallardo, muchas gracias, coronel. Doctor Medina, muchas gracias, salvo que usted tal vez puede improvisar un exhorto, alguna cosa que pueda hacer superar esta situación,
porque la opinión pública en gran mayoría no se ha manifestado así abiertamente a favor de quien está, pero se oyen, digamos, pláticas ciudadanas que juzgan que no es el mejor momento para que se enrede el señor presidente de la República en otro frente de peligroso, ¿no? Para su, no quiero decir para su estabilidad, porque la institución militar, y ya lo dijo la otra mañana el general Paco Moncayo, está solamente para cumplir con su rol democrática e institucionalmente. Pero el general Moncayo tendrá alguna solución, lo vamos a averiguar en próximas horas. ¿Usted la tiene, procurador? Bueno, yo he señalado los dos caminos que la ley franquea para la solución de este problema. El primer camino requiere mucho diálogo, mucho análisis y mucha perspicacia para poder llegar a un punto de acuerdo que naturalmente deje más o menos satisfechos, como es el caso de todo acuerdo, a las dos partes. El segundo camino ya es el de orden judicial, que claro que demora, pero los conflictos que no pueden resolverse en el diálogo de quienes están en ese conflicto no tienen lamentablemente otro camino. Sino que acudir a la justicia. Otro camino, precisamente porque estamos en un Estado de Derecho. Uh-huh. Aparentemente. Y el imperio, aspiramos, al menos yo sigo siendo optimista, de que las cosas se rectifiquen, de que estas situaciones que yo les he calificado agrias encuentren un momento de suprema inteligencia para poder encontrar el camino por la paz de la República en un momento en que el Ecuador vive momentos muy duros, muy álgidos, porque a la situación económica se ha sumado el terrible terremoto de nuestras hermanas provincias de Manabí y Esmeraldas. Ojalá Dios les ilumine. Y Dios escuche a usted, doctor. Muchas gracias a Coronel también. Muchas gracias, Coronel. Alberto tiene la palabra. Sí, dispénseme, lo que quiero es solamente que conozcan, digamos, de quien nos escucha, mi pregunta sería que nadie ha dicho absolutamente nada sobre el presidente del directorio de aquel entonces, que era el señor Javier Ponce Ceballos. ¿Qué es lo que dice? Porque el acta 1003 de fecha 6 de septiembre, que está firmada por él y los miembros del directorio, aceptan la propuesta de compra y venta hecha por el Ministerio del Ambiente, donde también hablan de compensaciones porque se creía, no es que se creía, era insuficiente los 48 millones y establecen que debe entregar el Estado 32 hectáreas debidamente urbanizadas para proyectos de vivienda para las Fuerzas Armadas y personal de oficiales y de tropas. De manera que, ¿qué ha dicho el presidente del directorio que firmó ese documento, el señor Javier Ponce Ceballos? Esa incógnita le dejo, estimado Gonzalo. ¿Usted sugiere que el señor presidente de la República le vuelva a preguntar ¿y qué resolviste o qué apoyaste tú cuando eras ministro? ¿Qué responsabilidad tiene el señor Ponce y el directorio? Correcto, ahí queda planteada la interrogante, pero él suele silenciarse y con eso pasa todo. 10:20. Muchas gracias. 9:10 minutos. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a recibir, señoras y señores,
a una de las primeras candidatas o precandidatas a la presidencia de la República, la asambleísta doctora Lourdes Tibán.